Feliz viernes para todos. A mí me parece impresionante cómo comienza la primera lectura de hoy. El valor de San Pablo para atreverse a decir a los filipenses que lo imiten. Si todos los cristianos nos atreviéramos a decir estas palabras, porque a su vez estas palabras expresaran la realidad de lo que vivimos, entonces nuestra iglesia sería distinta. Se trata de vivir no tanto buscando referencias que imitar, sino más bien convirtiéndonos en referencia para los demás. Se refiere expresamente en vivir como amantes de la cruz, es decir, como quien no tiene miedo a gastarse y desgastarse por amor hasta la muerte, sabiendo que estamos de paso en este mundo hacia nuestra morada definitiva, el cielo, y que este cuerpo humilde, débil, que se va estropeando poco a poco, será un día transformado y se convertirá en cuerpo glorioso como glorioso es el cuerpo de Jesús resucitado. El que conoce esta esperanza no se guarda a sí mismo para su propia perdición, sino que se entrega a sí mismo y se mantiene así, en esa actitud de donación hasta el final. Esto significa imitar a Jesús, el siervo de Dios, que no vive y no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Lo contrario, pues, es vivir como enemigos de la cruz. Pablo, como buen pastor que es de su rebaño, no puede dejar de entristecerse viendo que muchos cristianos, en vez de ser servidores de Cristo y de la iglesia, viven para sí mismos y sus proyectos. Dice literalmente, su Dios es el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Por eso viene en nuestro auxilio el Evangelio de hoy, en el que Jesús cuenta una parábola a sus discípulos cuyo protagonista es un siervo malo, un administrador infiel. Es ese que sin ser dueño, propietario legítimo de sus bienes, me refiero, se atreve no solo a disfrutarlos, sino hasta derrocharlos. Es la imagen de aquel que habiendo recibido muchos talentos de manos de su Señor, se apropia de lo que no es suyo y por tanto finalmente lo pierde todo. Esto pasa cuando Dios te concede una bendición, unos dones, unas capacidades con el deseo de que los hagas fecundos y por tanto los multipliques en beneficio de todos. Pero nos aprovechamos de la situación para enriquecernos injustamente. Ese es el primer paso de la corrupción. Normalmente no se empieza por grandes atracos, no, sino que se empieza de una manera discreta, pero poco a poco y con la costumbre, cada vez nos atrevemos a robar los bienes ajenos más y mejor que antes. Después de enriquecernos injustamente, el siguiente paso es dejarnos llevar por la vanidad y creernos más importantes y mejor que los que tienen menos. La riqueza no solamente da en ese sentido seguridad material y posibilidad de una vida fácil, sino que además ofrece una imagen falsa de superioridad. Uno llega a creerse alguien, algo muy importante. El tercer escalón que pisa este siervo que utiliza su condición para trepar y enaltecerse a sí mismo es el orgullo, la soberbia de creerse autosuficiente. En realidad, sentir que es un Dios para sí mismo, eso es. En la parábola, cuando este administrador es descubierto, inmediatamente se queda sin trabajo.
pero su astucia le lleva a saber obtener un futuro con engaños y con astucia delicada. Jesús alaba la astucia de los hombres que rechazan a Dios, precisamente para ponerla en contraste con la poca astucia de los hombres que queremos servirle. Porque así como los hijos de este mundo saben adecuar los medios al fin que persiguen, los hijos de Dios, sus servidores, aun sabiendo el fin que perseguimos, no solo no somos capaces de seleccionar y ordenar los medios que nos conducen a tal fin, sino que no hacemos nada. Por eso Jesús con esta parábola no alaba la actitud inmoral del administrador ladrón, vanidoso e insensato, sino que alaba su capacidad de reacción ante la amenaza, la astucia para reinventarse, esta palabra que se está usando mucho, su diligencia para conseguir sus fines. Jesús en verdad que se lamenta de que nosotros no tengamos, o por el contrario, esa misma astucia para el negocio o empresa más importante de nuestra vida, que es llegar al cielo. Pídele al Señor que te dé la astucia de los hijos de Dios. Que Dios te bendiga.